Muy buenas tardes y bienvenidos a la Brújula Económica de Jaén, el espacio de Jaén Plus Radio en el que cada semana analizamos la realidad económica de nuestra provincia con una mirada práctica, cercana y buscando la utilidad para empresarios, autónomos y familias. Soy Diego Miguel Rodríguez y hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, tanto en lo personal como en lo profesional: la inversión, el ahorro y la planificación financiera. Porque invertir no es solo cosa de grandes patrimonios o de las bolsas internacionales. Invertir es planificar, pensar en el futuro, proteger lo que tenemos y hacer que el dinero trabaje para nosotros y no al revés. Vivimos en una sociedad que habla cada vez más de economía, pero muchas veces siguen sin entender del todo cómo funciona el dinero. Y esto no es una crítica, sino una realidad. Nos enseñan matemáticas, historia, literatura, pero muy poco sobre cómo gestionar nuestros ingresos, cómo crear un fondo de emergencia o cómo planificar una jubilación digna. En España, el nivel de educación financiera sigue estando por debajo de la media europea. Y eso se nota en decisiones cotidianas, como hipotecas que no se entienden o no se terminan de entender, préstamos mal asumidos, ahorros inexistentes o inversión improvisada. Y sin embargo, la educación financiera no es una opción, es una necesidad. Porque las familias afrontamos hoy un futuro incierto en materia de pensiones. La esperanza de vida aumenta, pero los ingresos públicos no crecen al mismo ritmo. Por eso, pensar en nuestra jubilación ya no puede ser un tema tabú ni algo que ya se verá. Hay que asumir que el sistema público debe complementarse con el ahorro y la inversión privada. Y cuando hablamos de inversión, no hablamos solo de bolsa o fondos. Hablamos de planificación financiera integral, de establecer objetivos, analizar plazos y riesgos y de convertir la inversión en una herramienta de estabilidad, no de especulación. Las familias necesitan cultura financiera, entender que ahorrar no es guardar lo que sobra, sino reservar una parte para construir futuro. Y que invertir no es apostar, sino planificar. Pero no solo las familias, las empresas también, especialmente las pymes, también necesitan un cambio de mentalidad financiera. Durante años, muchos negocios han vivido al día, centrados únicamente en pagar nóminas y proveedores, sin una estrategia clara de tesorería ni de optimización de su caja. Y eso, en un entorno económico cada vez más competitivo, puede ser un error fatal. Una buena planificación financiera empresarial no solo permite sobrevivir, sino crecer. Invertir en tesorería, diversificar ingresos, optimizar excedentes y anticiparse a las tensiones de liquidez son claves para la sostenibilidad. El ahorro y la inversión bien gestionados, tanto en familias como en empresas, no son un lujo, sino que son o deben verse como el puente hacia la tranquilidad y la estabilidad. Por eso, el objetivo de este programa no es hablar de productos financieros, sino de aptitudes financieras, de cómo pensar a largo plazo, de cómo hacer que el dinero sea una herramienta y no una preocupación, y de cómo la educación financiera puede transformar la economía de un país, de una familia o de una empresa. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Antonio Carpio Lozano, director de la sucursal de Renta 4 Banco en Jaén, una entidad especializada precisamente en el asesoramiento financiero e inversión, independiente con más de 30 años de experiencia ayudando a familias e instituciones a gestionar su patrimonio. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, Antonio, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Empezando con nuestra tertulia, ¿por qué crees que España seguimos teniendo un déficit tan grande en educación financiera? ¿Crees que nos falta información, interés o confianza en los mercados? Pues Diego, yo creo que es un poco una mezcla de varios factores. O sea, por el lado de la educación financiera, pienso que en las últimas décadas, quizá sobre todo del ámbito público, pero también, por qué no decirlo, del ámbito privado, no se ha fomentado lo suficiente la educación financiera. Es verdad que esto está cambiando, que en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10-15 años, se empieza a ver ya, o sea, tú vas a los centros educativos y empiezas a ver ya asignaturas de educación financiera, incluso módulos de economía en la parte de formación profesional.
Y esto, desde luego, son buenas noticias porque la educación financiera tiene que ser uno de los pilares básicos de la sociedad en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, también pienso que desde el ámbito privado, o sea, desde el ámbito de las entidades financieras, tampoco se ha hecho mucha pedagogía a este respecto, ¿no? Pero también pienso, insisto, en que eso también está cambiando, en que en los últimos años, al menos en lo que a mí respecta y en lo que a Renta 4 Banco respecta, nosotros hacemos una labor de divulgación de educación financiera muy activa, muy intensa en ese aspecto. Organizamos muchos cursos, muchos webinars, no solamente por una cuestión de fidelizar al cliente, sino también por una cuestión de labor social. Por otro lado, como comentaba, está el tema del interés. A ver, es verdad que en España, en Europa y sobre todo en España, la configuración del sistema que tenemos no invita mucho al tema de la inversión. Tenemos un sistema muy garantista en el que no pasa nada si una persona pierde el trabajo, pues tiene su subsidio del desempleo. Sobre todo a la hora de la jubilación hay que tener en cuenta que tenemos un sistema de jubilación contributivo, que España tiene la tasa de sustitución más alta o de las más altas de la OCDE, prácticamente un 80%, es decir, la primera pensión que se cobra viene a ser casi el 80% del último salario cobrado, frente a una media del 50-60% de la OCDE. Claro, lógicamente eso no incentiva el ahorro, porque claro, si tú sabes que el día que te jubiles vas a tener una pensión bastante buena, pues no invita. Es verdad que con las últimas reformas legislativas que se han hecho, la tendencia es a que eso cambie, a acercarnos a esa media, y eso está incentivando al ahorro. Es verdad que ese cambio está siendo muy lento, muy poco a poco, pero bueno, a pesar de que la transición está siendo lenta, pero lo importante es que está habiendo un crecimiento en este aspecto. Muchas veces asociamos lo que es la inversión con el riesgo, ¿no? O con especulación, ¿no? Sobre todo lo asociamos a invertir que es algo que, bueno, pues ciertamente que ponemos en riesgo nuestro dinero, ¿no? ¿Cómo crees que se puede cambiar esa percepción y esa forma de entender que invertir puede ser algo seguro y rentable si se hace en manos profesionales y con una correcta planificación ajustada a las necesidades o a las perspectivas del cliente? O sea, yo creo que a este respecto conecto un poco con la pregunta que me hacía anteriormente. Es decir, todo está ligado al tema de falta de educación financiera. Hay que tener en cuenta que las personas de cierta edad, sobre todo los que estamos de mi generación un poquito anteriores, bueno, yo no me puedo meter en ese saco, lógicamente, porque me digo a lo que me dedico, pero es verdad que la educación financiera que hemos recibido básicamente son las películas que vienen de América, ¿no? Y bueno, no voy a decir nombres, pero bueno, a todos se nos viene algo a la cabeza, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, esta imagen lógicamente distorsiona mucho al mercado, porque lo que estás viendo, bueno, pues un señor allí en la bolsa, pues con mucho estrés, con mucha ansiedad, compra-vendes, se percibe una sensación de riesgo que realmente no se corresponde con la realidad, ¿no? A ver, la única forma de cambiar esa percepción es desde el punto de vista de la educación financiera, pero yo siempre lo digo, hay que invertir. Es fundamental invertir. Me ha pasado muchas veces, pues, la típica persona que viene a la oficina diciéndome que es muy bueno en el simulador. Claro, en el simulador somos muy buenos, pero el problema es que las inversiones tienen una parte emocional muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, hay que invertir, pero hay que hacerlo de la mano de un experto. No nos podemos lanzar de cabeza solo en el mundo financiero, porque es un mundo muy complejo y en el que, como digo, siempre que se empieza hay que ir de la mano de un profesional, ¿de acuerdo? Que, en primer lugar, evalúe nuestro perfil de riesgo. Para mí es lo más importante. O sea, lo primero, evaluar el perfil de riesgo, ver el presupuesto de riesgo que tiene esa persona, lo que llamamos, que parece, la gente a veces se ríe cuando se lo dice, lo que llamamos el umbral del insomnio del cliente, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos evaluado el presupuesto de riesgo, a partir de aquí llegará la rentabilidad, ¿de acuerdo? Y luego está el tema que me comentabas de la planificación. A ver, yo siempre digo que la mejor forma de ahorrar y de invertir es el ahorro periódico, es decir, o lo que también se llama el método japonés. Es decir, no ahorres lo que te sobra de consumir, sino que consume lo que te sobra de ahorrar. O dicho de otra manera, considera el ahorro como un consumo básico, ¿vale? ¿En qué consiste esto en términos, digamos, más prácticos? Pues básicamente, o bien a través de una transferencia periódica o bien a través de un recibo, pues mandar todos los meses una cantidad fija a tu cuenta bancaria y que conforme llega a la cuenta se invierta directamente. Yo mismo vengo practicando el ahorro periódico ya durante varios años y desde mi experiencia recomiendo a todos los oyentes que comiencen cuanto antes. Pero es verdad que ha hecho un apunte de que hay que
Que considero muy oportuno, ¿no? La puntualización que has dicho de que el tema de la inversión y sobre todo una correcta planificación financiera hay que hacerlo de manos de expertos, pero es verdad que una tendencia, ¿no considera Antonio, de que últimamente, sobre todo en la generación en la que yo estoy, en los más jóvenes, Sí. de invertir por su propia cuenta, dando una sensación de control excesiva de los mercados, de yo sé, de tal, sin tener a lo mejor un conocimiento mucho más amplio como lo tenéis los expertos financieros en esta materia, es decir, entidades financieras o, bueno, brokers, llámalo como quieras. ¿No consideras que eso puede ser ciertamente peligroso o no? Es decir, te puedes mojar, estamos aquí... No, a ver, por supuesto que lo creo. Lo que pasa es que yo pienso que hoy en día, con todo el tema de las redes sociales, de YouTube, Claro. de todos los influencers, los influencers, como lo llaman ahora, ¿de acuerdo? Pues claro, yo estoy harto de ver a clientes que me vienen y que me comentan que han visto un vídeo en YouTube, en Instagram, que tal, que cual, en fin. Claro, lo que hay que ver aquí es realmente el currículum que tienen esas personas y ver realmente si tienen una experiencia, porque es cierto que luego hay grandes profesionales, hay gente que se dedica a estos temas y que realmente tiene un currículum, una experiencia y una formación, y luego es verdad que hay otros que, bueno, pues que a lo mejor eso habría que revisarlo. Entonces, es cierto que esa tendencia existe, siempre ha existido en el mundo financiero. O sea, yo te voy a decir que desde que yo estoy aquí, que llevo ya casi 20 años, y en aquella época prácticamente no existía YouTube, Instagram y todas estas cosas, siempre ha existido, digamos, esa tendencia a voy a operar por mí mismo sin entender y sin saber, eso siempre ha existido. Pero ya digo que, a ver, que no es lo ideal. O sea, lo ideal, sobre todo cuando se empieza nuevo, es, como he dicho en la anterior pregunta, pues ir de la mano de un profesional, de una persona que tenga aquello que llamamos en el ámbito financiero el seniority, el expertise, en más de 10 años de experiencia. Para mí es fundamental. No solamente tener conocimiento, tener un título, sino experiencia. Es muy importante tener experiencia, no solamente gestionando inversiones, sino para mí lo más importante, gestionando inversores. Eso sí que es importante porque, como comento, este tipo de inversiones y todas en general tienen una componente emocional muy importante. Y si tú estás acostumbrado a gestionar inversores y a invertir por ti mismo, vas a entender mucho mejor las emociones del cliente que si no lo haces. Yo siempre le digo a la gente que entra a la oficina nueva a trabajar que lo primero que tienen que hacer es abrirse una cuenta, meter un dinero y empezar a invertir, aunque sea con poco dinero. Porque cuando tú lo sientes en tus carnes, luego vas a ser capaz de entender al cliente mucho mejor. Empatizar, ¿no? Con él, ¿no? Exactamente. Cuando... Empatizar con las emociones del cliente. Sí, porque muchas veces a lo mejor, al fin y al cabo, bueno, es una venta, es decir, en un punto de vista de la oficina, al fin y al cabo, aunque se analice, se planifique, ¿no? Esa inversión y se analice su umbral al riesgo y todo, al fin y al cabo se vende y uno quiere vender, ¿no? Evidentemente, como cualquier entidad o empresa quiere vender para comisionar o lo que sea, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ponerse en esa parte para coger ese punto medio. Sí, Claro. sí, lleva razón. Bueno, Antonio, hablando, si nos vamos ahora un poquito a los tipos de interés que se están volviendo, bueno, están ciertamente estabilizados, ¿vale? Con la inflación pues también ciertamente moderándose. ¿Cuál crees, bajo tu criterio, que debería ser la estrategia de ahorro de la familia hoy en día, en esta circunstancia? A ver, yo creo que en este aspecto la estrategia de ahorro tiene que ir por varios sitios. Es decir, por un lado, lo primero, yo siempre lo digo, yo no tengo liquidez en el banco. Es decir, yo prácticamente no tengo dinero en el banco, o sea, puedo tener algo, pero todo lo tengo invertido, ¿de acuerdo? Es decir, se puede perfectamente tener algún tipo de producto, que desde Renta 4 lo tenemos desde luego, que nos da liquidez al día, ¿vale? Pero también nos permite obtener una rentabilidad. Y esto con una tan simple como con una tarjeta de débito, pues puedes pagar en cualquier comercio, pero no tienes el dinero líquido muerto de risa ganando un 0%. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Luego hay que tener en cuenta que es cierto lo que tú comentas, que los tipos de interés han bajado, es decir, que la inflación en los últimos 2-3 años ha bajado, pero es cierto que existen una serie de factores estructurales, ¿vale? Fundamentalmente el papel de los bancos centrales. Los bancos centrales no paran de emitir dinero, de imprimir dinero nuevo, y eso lógicamente está generando inflación. Luego también hay otro factor fundamental desde el COVID, y es que China ha perdido ese papel que tenía de ser la fábrica del mundo. Bueno, en el COVID se produjeron una serie de cuellos de botella y ha habido muchas industrias que han deslocalizado desde China a otros países. Lógicamente, esto está provocando inflación también, ¿no? Luego hay otra serie de factores que se han venido desarrollando, pues, por ejemplo, a partir de la guerra de Ucrania,
el tema de la polarización, el hecho de que Rusia haya salido del circuito mundial de energía. En definitiva, son una serie de factores que lo que están haciendo es que se genere inflación. Es cierto que ya mucho más contenida, pero no creo que volvamos a ver situaciones de inflación como la que vivimos en el 2018, del 0% de inflación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que al final inflación va a haber, y que con una inflación del 2,5%, en 3 años estamos perdiendo prácticamente un 9 o un 10% de nuestro ahorro. Entonces, es fundamental invertir el dinero. Aquel dinero que no se vaya a necesitar en el corto plazo, no estamos hablando ya de una gestión de circulante como lo que he dicho anteriormente, sino aquel patrimonio financiero, aquel dinero que no vayamos a necesitar en el corto plazo, es fundamental invertirlo. ¿De qué forma? Bueno, aquí ya como he comentado entra en juego la figura del asesor, hay que hacer una evaluación del riesgo y habría que ver qué se puede invertir en renta variable, qué se puede invertir en renta fija, en función también, como comento, del perfil de riesgo del inversor. Pero lo que no vale hoy en día es tener el dinero líquido. O sea, hay que tener en cuenta que la inflación va a estar ahí, ¿vale? Muy importante el papel que están jugando los bancos centrales. Cada vez que un banco central emite, imprime billetes y aumenta la oferta monetaria que hay, lógicamente el dinero pierde poder adquisitivo. Hay muchos ejemplos para explicar esto. El más plausible es el tema del oro. O sea, el oro es un activo escaso que no se puede producir más de un 1% al año, ¿de acuerdo? Porque está en la corteza terrestre y es difícil encontrarlo. Y hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años el precio del oro ha subido de 200 o 300 dólares la onza a casi 4.000 dólares la onza, como está ahora mismo. Los sueldos no han subido 10 veces, al menos en España, en los últimos 40 años, ni muchísimo menos. Se está produciendo una pérdida de poder adquisitivo, pero esa pérdida de poder adquisitivo fundamentalmente es por la inflación. Y esta inflación viene generada en gran medida por ese incremento continuo de la oferta monetaria que están llevando a cabo los bancos centrales. Me ha tocado un tema que se habla ahora mucho, del tema de la inversión en oro. ¿Qué es mejor, invertir en oro o en productos financieros tipo de renta mixta, variable? Fija no, porque sé que fija no, pero ¿o qué? Porque yo eso lo he escuchado y hablo desde desconocimiento, evidentemente. Sí. Tú eres profesional, hablo de desconocimiento, de que el oro es verdad que lleva los últimos, no sé si los últimos 10 años, que no paraba de crecer y ahora se situaba lo que eran los 24 quilates casi en los 87, 88 euros, no creo recordar, que era el gramo, que era, vamos, récord histórico. ¿Compensa hoy en día más invertir en oro o en renta, por ejemplo, variable? ¿Qué es lo que más rentabilidad te pueda dar? A ver, históricamente hablando, la renta variable ha ofrecido más rentabilidad que el oro. Eso es cierto. Lo que pasa es que el oro es un poco lo que llamamos un activo alternativo, un activo refugio. Es decir, que en determinados momentos del ciclo bursátil el oro y la renta variable van de la mano, pero por ejemplo, cuando se produce un cambio de tendencia a la renta variable, en el momento en que la renta variable cae, el oro básicamente lo que hace es subir, porque protege, porque hay que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, que el oro es un protector natural frente a la inflación, entre otras razones porque oro hay el que hay. Es muy difícil producir más. Yo siempre digo lo mismo, cuando a lo mejor voy a dar una charla a un instituto o algo así, y le pregunto a los chavales que hay ahí, le digo, oye, ¿cuál es el bien más fácil, que es más sencillo de producir en el mundo? Todos se quedan mirándome. El dinero. O sea, el dinero es el bien más fácil de producir. Y el oro posiblemente sea de los más difíciles. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido, claro, cuanto más oferta de dinero hay y menos de oro, pues lógicamente, el oro sube de precio y el dinero tiene menos poder adquisitivo. Entonces, entre la renta variable y el oro, yo creo que los dos son necesarios. O sea, yo en una cartera de inversión, para mí es fundamental tener renta variable y tener renta fija. Creo que el oro es algo accesorio. Creo que el oro no tiene por qué estar en todas las carteras de inversión. Pero, entre otras razones, porque también el oro luego tiene unos ciclos, tiene unos momentos en los que se queda como en lateral y se tira mucho tiempo en lateral, sobre todo en los momentos en los que hay una inflación baja o contenida, ¿de acuerdo? O sobre todo en los momentos en los que, como he dicho anteriormente, la burbuja del oro se pincha, cae, se puede tirar años en lateral. Entonces, es un activo en el que siempre hay que tenerlo en cuenta, pero no siempre hay que estar invertido en oro. Pero es verdad que es un activo que, en mi opinión, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ahora creo que está pasando eso. Sí, según leí hace poco que a la inflación, es decir, está estabilizándose, estaba el oro que ya no estaba subiendo, incluso había bajado un pelín con respecto a los 24 quilates, me refiero, con respecto a lo que venía siendo de subida día tras día en máximo histórico. Sí, bueno, en la última semana ha habido una corrección del precio del oro, también de la plata, ¿de acuerdo? Ha habido una corrección, pero bueno, de momento se queda en una corrección sana. No sabemos lo que va a pasar en el corto plazo, si va a seguir subiendo y subiendo, o si va a corregir esa tendencia tan alcista que ha tenido en los últimos meses,
bueno, ya lo iremos viendo. De cualquier manera, como digo, yo creo que para un inversor medio es fundamental tener rentas variables, es fundamental invertir en empresas, ¿vale? Y luego está el tema del oro, que en determinados momentos puede ser interesante tenerlo en cartera. Bueno, Antonio, vamos a pasar a lo que es la jubilación, el tema un poco que nos toca a todos, y ver cómo, bueno, pues en tu caso como profesional, gestionáis este tema. Es decir, oye, viene una persona, pues bueno, que quiere planificarse a de más edad o de menor edad. Entiendo que, evidentemente, creo, corrígeme si digo alguna tontería, lo ideal es empezar cuanto antes a planificar ese futuro. De jubilación, pues bueno, estamos viendo que, oye, cada vez nacen menos bebés, la edad de vida, la esperanza de vida aumenta y evidentemente no hay suficientes cotizaciones a la Seguridad Social, que, como ha apuntado al inicio, en España somos uno de los que cubre más. Según la OCDE, ¿no? Estamos en el ranking todo lo alto de protección, ¿no? Decir, oye, cobro el 80% de mi último salario en los últimos años, ¿no? Con respecto al 50% que suele ser la media, ¿no? En Europa, como ha apuntado. Evidentemente es algo que está muy bien, porque vamos aportando y está muy bien, nos garantiza, pero ya estamos viendo que se está complicando el tema cada vez más. Pues bueno, cada vez la edad de jubilación lo está incrementando, pues evidentemente el Estado, porque evidentemente no hay cotizaciones a ello, porque no hay nacimiento y aumenta, como he dicho, la esperanza de vida y bueno, un poco la pescadilla se muerde la cola. ¿Cómo una persona o cómo vosotros planificáis hoy para garantizar ese retiro estable de la vida laboral de una persona? Es decir, ¿cómo lo planificáis sin que dependa del Estado? A ver, depender del Estado va a depender. O sea, es decir, bueno, en una zona geográfica como Europa y sobre todo en un país como España, o sea, yo siempre cuando cuando hay gente que dice no vamos a tener pensiones, yo digo, bueno, eso aquí en España eso no va a ocurrir nunca. Es un poco impensable. Es impensable porque aquí tenemos un sistema económico que es proteccionista de por sí, y, o sea, proteccionista no en el sentido de arancel, me refiero de garantista, y eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir, y eso es que ya lo estamos viendo, y de hecho las sucesivas reformas del Pacto de Toledo que se han ido haciendo van orientadas a reducir la cuantía media de las pensiones, porque el sistema, como tú bien has comentado, es insostenible. O sea, hay que tener en cuenta que hace 20 o 30 años en España había 3 trabajadores por cada jubilado y hoy en día hay 1,5. Entonces, lógicamente, el sistema o sea, la cuantía de las pensiones que hay ahora mismo la tasa de sustitución, como comento, es insostenible, y lógicamente cada día se hace más necesario el complementar ese sistema de protección público con los llamados sistemas de capitalización privado. ¿Qué es un sistema de capitalización privado? Pues básicamente es un sistema mediante el cual una persona, ya sea por ejemplo con un ahorro periódico, como he comentado antes, o con... Bueno, hay gente que lo hace con inmuebles, invirtiendo en inmuebles, pero yo en este caso recomiendo hacerlo a través de temas financieros. Pues a través de un plan de pensiones y tal, pues hacen un sistema de ahorro mensual, por ejemplo, y de manera que cuando llegue el momento de jubilarse, pues haya un consolidado, un capital, para poder ir con ese capital, pues en forma de renta, ir complementando la pensión pública. Claro, aquí lo que ocurre es que resulta sorprendente que en los últimos años el Estado básicamente lo que ha hecho es desincentivar este ahorro. O sea, lo que ha hecho básicamente es penalizar, por ejemplo, penalizar o prácticamente eliminar instrumentos como los planes de pensiones. Fiscalmente, ¿te refieres? Claro, o sea, lo que han hecho es bajar a tal nivel o sea, la cuantía de la desgravación de 8.000 euros que estaban a 1.500 euros, que prácticamente no es nada. Y claro, lógicamente esto desincentiva el ahorro y desincentiva o pone más difícil a la persona que quiera ahorrar para la jubilación, pues el tener vehículos que le puedan facilitar y sobre todo que, oye, que te puedas desgravar, aunque luego lo tributes como una renta del trabajo el día que te jubiles. Afortunadamente, en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, ha salido una figura nueva, yo siempre lo comento, que es el plan de pensiones de autónomos. Es un plan de pensiones que va orientado para aquellas personas que están registradas como autónomos, ¿vale? Aquí se eleva la cuantía hasta 4.250 euros, ¿vale? La cuantía máxima de aportación y de desgravación a ese plan. Y además se puede hacer, o sea, se puede hacer a la vez con un plan individual, de manera que al final la cuantía total que podría aportar para desgravarte serían hasta 5.750 euros. Bueno, son buenas noticias, ¿vale? Es verdad que en su momento nos dieron un auténtico disgusto con la
al limitar tanto la aportación a los planes individuales. Pero bueno, con este tema de los autónomos, sobre todo porque el colectivo de autónomos es uno de los colectivos que más difícil lo tiene de cara a la jubilación. Ojo. Entonces, bueno, son buenas noticias y yo creo que es fundamental aprovechar estos instrumentos para canalizar ese ahorro y el resto se puede hacer vía fondos de inversión mismamente. A pesar de que van a subir las cuotas de autónomos, es decir, las cotizaciones. Ya. El que peor lo tiene, vamos, el colectivo, bueno, en el que yo, pues no sé si por fortuna o no, estoy... Sí, no quería señalar, pero... Sí, bueno, es verdad que... Bueno, no sé, no tiene mucha lógica, pero bueno, las reglas del juego son las que hay. Sí. Y si te las cambian mañana, pues son lentejas. No hay otra. No hay otra, evidentemente. Bueno, siguiendo con el tema de los productos, es decir, existe productos que sean sencillos, accesibles, ciertamente seguros, para que quien quiera iniciarse en este mundo de la inversión y quiera dar ese primer paso que nunca haya invertido. Es decir, existe productos muy accesibles, fácil de comprender. Sí, es decir, absolutamente. O sea, a día de hoy, para aquellos perfiles que son más neófitos en el ámbito de la inversión, gente que se está iniciando, gente, por ejemplo, que viene de invertir en depósitos, hoy en día existen instrumentos como, por ejemplo, bueno, nosotros, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido muchísima demanda de compra de letras del Tesoro, ¿de acuerdo? Bueno, una letra del Tesoro es deuda pública a un plazo inferior a un año, que es prácticamente lo más parecido que hay en un depósito en cuanto a activos financieros se refiere. En los últimos 2 o 3 años hemos tenido, sobre todo en los últimos 3-4, a partir de que subió mucho la inflación, porque el rendimiento de las letras subió mucho y hubo muchísima demanda, y nosotros éramos una de las entidades que sobre todo, que ofrecíamos más facilidad a la hora de contratar letras del Tesoro. Y luego es verdad que se ha ido produciendo una evolución a medida que la rentabilidad de las letras del Tesoro ha ido bajando y los inversores han ido pasando a invertir a través de fondos de inversión, sobre todo a través de fondos monetarios, ¿de acuerdo? ¿Qué es un fondo monetario? Un fondo monetario es un fondo que básicamente invierte en letras del Tesoro y en pagares de empresa. Un pagaré de una empresa viene a ser el equivalente a una letra del Tesoro, solo que en este caso el emisor es una empresa, ¿de acuerdo? Ofrecen una rentabilidad interesante, tienen la ventaja de los fondos de inversión, de que el fondo de inversión no tributa por el beneficio, ¿de acuerdo?, obtenido, y no solamente eso, sino que además se puede hacer un traspaso de un fondo a otro sin tributar por ese beneficio, con lo cual se genera una regla de interés compuesto, ¿vale?, que genera un crecimiento de la rentabilidad exponencial con respecto a lo que pudiera ser un interés simple, como es el que nos deja un depósito, o el que nos deja mismamente una letra del Tesoro, o el que nos deja el alquiler de un inmueble. Entonces, en ese sentido, yo creo que... Yo digo que incluso desde Renta 4 tenemos una opción que a mí me parece muy interesante, que es el plan Easy, ¿vale?, que es básicamente que tú pones el dinero en tu cuenta y el dinero se reinvierte de forma automática en un fondo con un riesgo 1 de 7, ¿de acuerdo? Y es verdad que la rentabilidad es muy baja, pero para aquellas personas con disponibilidad al instante, es decir, para sacar la tarjeta de débito y pagar en un comercio, ¿vale? Yo soy usuario de ese producto, me parece muy interesante y es un producto para gente que, ya digo, que tiene unos conocimientos muy limitados. Y al final se va produciendo una evolución. ¿Y qué interés da ese...? Por ahora mismo está en torno al 1,6, 1,7. Bueno, más o menos casi cubre lo que estamos la tasa de inflación. Bueno, la tasa de inflación está un poquito más alta, pero está en torno al 2,3, 2,4. Pero bueno, estamos cubriendo de una forma mayormente la inflación, pero sobre todo está orientado para aquellos, como comento, para aquellos inversores neófitos que, verdad, que tienen... Sí, como una especie de Revolut, para que nos hagamos una idea, ¿no? O Trade Republic, ¿no? Que te van dando, ¿no? Tienes dinero disponible, pero te van dando esa rentabilidad... No viene a ser una cuenta remunerada como tal, ¿vale? Es lo que hay, o sea, lo que hay detrás del plan Easy es un fondo de inversión, es Foncuenta, es un fondo de inversión monetario, pero es una inversión muy segura porque el fondo invierte, como comento, en letras del Tesoro, en pagar en cosas muy, muy seguras, con un riesgo 1 de 7. Y como comento, pues para quien se empieza a iniciar en este mundo, pues bueno, pues es una opción, como digo, segura, tranquila y que yo insisto que como una primera piedra de toque está muy bien. Muy bien. Pues bueno, pues ahí lo dejamos. Muy interesante. Bueno, si pasamos, Antonio, un poco del ámbito de la familia, pasamos al ámbito empresarial, la planificación financiera en la empresa, pues bueno, no diría que es uno de los principales motivos de cierre, pero sí es verdad que hay una estadística que indica que una de las principales causas de cierre de las pymes es la mala gestión de la caja o la mala previsión de la caja, ¿no?
¿Qué errores crees que cometen las empresas a la hora de gestionar su liquidez y no poder relacionarla quizás con la inversión? Bueno, yo te puedo hablar desde mi tu punto de experiencia, vista, lógicamente, claro, de mi experiencia. O sea, es verdad que o sea, el error más común es directamente no gestionar la liquidez. Es decir, no darle importancia a la gestión del circulante, ¿vale? Es decir, es como, pues para invertirlo y que me dé un 1,5, pues prefiero que se quede sin invertir. Y luego otro error muy común, que para mí es garrafal, y que es una cosa que llama la atención porque es verdad que en España está no solamente muy extendido, sino incluso aceptado por parte de los clientes. Y por ejemplo, te vas a países como Estados Unidos directamente que está muy limitado, está muy controlado, incluso prohibido, que es el ceder el control de nuestras inversiones y el control de nuestro dinero al banco a cambio de que nos dé crédito. Esto es una cosa que no solamente se realiza a nivel de empresa, sino que también está aceptado y es una práctica muy común a nivel de un inversor particular cuando va a pedir una hipoteca y le dicen, oye, si quieres... No que te mejoremos las condiciones, porque yo creo que eso ya lo limitó el Banco de España hace unos años. Te bonificamos. Más que bonificarte, estaría bien que te trajeras tu plan de pensiones y tal. Para mí eso es un error. Yo siempre digo que hay que separar en todo momento el activo del pasivo, ¿vale? Hay que separar el activo del pasivo. Y que es fundamental, ¿vale? Para mí es fundamental, como comento, separar el activo del pasivo y en el caso de las empresas, pues hacer una correcta gestión de la caja, ¿vale? Hoy en día existen muchos instrumentos. Este mismo que acabo de comentar es Foncuenta. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos otra opción más orientada a empresas, que es una gestión de pagarés, que básicamente es una gestión de tesorería comprando y vendiendo directamente pagarés en el mercado. Se ajustan los plazos a las necesidades de liquidez que tenga la empresa, ¿de acuerdo? Y a nivel de rentabilidades a nivel de rentabilidad está, como comento, bastante por encima de lo que puede estar incluso un fondo monetario. Entonces yo creo que es fundamental realizar una buena gestión de la caja, ¿vale? Y una buena gestión de la liquidez y, por supuesto, al igual que los particulares, aquel patrimonio que una empresa tenga en una cuenta, que también lo vemos a menudo, sí, y que no lo vaya a necesitar, hay que invertirlo, no lo puedes tener allí muerto de risa, hay que invertirlo y a lo mejor incluso nos podemos plantear invertirlo en renta variable o en renta fija, ya dependiendo un poco de la necesidad y sobre todo de la temporalidad de la inversión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces las empresas caen, ya ahí yo hablo desde mi experiencia con mi consultora, de que el dinero que entra a la empresa en la cuenta o que tiene en la cuenta consideran que es suyo, es 100% entero, que es suyo realmente, pero claro, no quitan, no restan de ese lo que hay en la caja la parte que son de impuestos, en ese sentido, o que es cuando te pilla el toro al trimestre, o vía de que, oye, no tengo una correcta planificación financiera, porque yo soy un pequeño autónomo que tengo, no sé, mi carpintería, por ponerte un ejemplo remoto, y para mí eso de la planificación financiera son de grandes corporaciones. Y entramos en ese error empresarial, sí, que yo estoy ahí en ese sentido con mi consultora trabajando en corregir todos esos temas, planificando cajas, y sí, me gusta hacer con mi empresa, la mayoría, desviar la parte que queda de rentabilidad quitando impuestos de la propia empresa, llevármela de la caja a cuentas remuneradas para que se vaya trabajando ese interés compuesto y al fin y al cabo esa parte que es tuya de verdad, trabaje y no pierda posición con respecto al próximo año en caso de que haya un incremento y sobre todo planificación financiera. Antonio, para mí, tanto a corto, que es para no morir, como pensando en el medio largo plazo, que es ¿qué voy a hacer? Es una cosa que cuando tú vas a una gran empresa esto luego no tiene cabida. O sea, en una gran empresa todos los excedentes de caja están gestionados, todo, y en cambio cuando te vas a pyme lo observas mucho y dices, pero bueno, ¿y la gestión de tesorería? No, bueno, eso está ahí, como que está ahí. Claro, es que pensamos eso, que las grandes multinacionales evidentemente, lo hacen, pero ellas sí es verdad que tienen ese pulmón financiero, que en caso de cualquier desviación atípica, cualquier circunstancia, lo van a poder afrontar relativamente sin problema, entre comillas, ¿no? Cada cosa con sus circunstancias, pero es que es fundamental que yo siempre digo, en el caso de mis clientes, que Antonio, que la planificación financiera donde más importante es cuando es solamente una persona, es decir, el empresario individual es el que más necesita la planificación financiera del mundo, por encima de la empresa que tiene 200 empleados. Claro. Es el que necesita. Tiene todo el sentido, porque la empresa al final tiene mucho músculo financiero y siempre va a tener una salida, pero el pequeño empresario tiene que ir y medir todas las cosas más para corregir, ver posibles desviaciones y corregir. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese error
pues en el que caen la mayor parte de las pymes de no gestionar bien la caja, en ese sentido. Bueno, en el contexto, Antonio, que estamos viviendo de transición digital y sobre todo energética también, ¿qué papel juega la inversión estratégica desde el punto de vista en tecnología, sostenibilidad, pues, que pueda para garantizar esa competitividad de las empresas hoy en día? Pues mira, yo, o sea, aquí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Y es un ejemplo que utilizo mucho con mis clientes y que les gusta mucho y es, yo siempre digo lo mismo, digo, es decir, si tú miras, por ejemplo, hace 2000 años los egipcios construían una pirámide y lo hacían en 30 años. En el año 1930 en Estados Unidos se levantó el Empire State en apenas un año, ¿de acuerdo? Y hace 5 años en pandemia los chinos construyeron un hospital en 30 días, ¿de acuerdo? Nosotros no somos más fuertes que los egipcios, al contrario, ellos tenían más tolerancia al esfuerzo físico, estaban más acostumbrados. Pero nosotros somos capaces de hacer cosas mayores con menos recursos y en menos tiempo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la tecnología, los avances tecnológicos. Y al final, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce, los avances tecnológicos, lo que nos ofrecen es mayor productividad, lo que es lo mismo, lo que lo acabo de decir. Ser capaces de producir más con menos, o lo que es lo mismo, generar más beneficios. Entonces, yo creo que en este aspecto, ¿vale? O sea, todas aquellas empresas que no se metan dentro de esta tendencia de digitalización, ¿de acuerdo? De implementación de mejora productiva, al final lo van a pasar muy mal. Siempre que vemos una crisis económica, siempre que vemos una crisis bursátil, vemos que hay empresas ganadoras y perdedoras. Normalmente los ganadores son aquellos que han reinvertido en avances tecnológicos, que han reinvertido también, por qué no decirlo, en formación en sus empleados, ¿de acuerdo? Que han llevado, conectando un poco con la pregunta que anteriormente me hacías, que han llevado una correcta gestión de la caja, una correcta gestión financiera, ¿de acuerdo? Y luego hay empresas que se quedan por el camino. Yo aquí, para terminar con esta pregunta, te diría que hay una frase que a mí me gusta mucho del gran Warren Buffett, ¿vale? Warren Buffett decía una cosa, decía, hasta que no baja la marea, no te das cuenta quién se está bañando desnudo. Y yo creo que cada vez que viene una crisis financiera nos damos cuenta de que hay compañías que se quedan por el camino porque no han hecho los deberes y hay otras que salen adelante y que no solamente salen adelante, sino que con el paso del tiempo se convierten en hegemónicas, ¿no? Mira, aquí has sacado un tema que has dicho muy bien, es decir, de invertir en tecnología y tal, ¿no? Para ser más productivo, evidentemente. Y aquí hay un tema que ahora, bueno, está y ha estado, que es el Key Digital. Para digitalizarse, que es el objetivo de este programa, y que creo que muchas empresas, muchas pymes, bueno, pues la mayoría en general no lo usan de la manera más eficiente posible. Yo lo veo, evidentemente, en mi día a día con mi consultora, con mis clientes. Todos mis clientes son o pymes, o sociedades o empresarios individuales, ¿no? El autónomo puro. Y claro, cuando me preguntan, oye, Diego, ¿qué tal esto del Key Digital? Digo, ¿es una gran opción? Si se usa bien. Si lo vas a quemar, como yo digo, en no digitalizarte de verdad, es decir, me saco, pues Key Digital es 1.000 euros para un ordenador y 2.000 euros para gestión de redes sociales, eso no es digitalizarte, porque el ordenador que te van a dar vale 700 en el mercado y la parte de diferencia es el margen comercial de la gente digitalizado, evidentemente, hombre, claro. Y luego 2.000 euros en redes sociales durante 2 años, X años, eso lo puede hacer, es decir, vas a fundir 2.000 euros quemarlo en algo que no te va a adaptar. Oye, yo le digo, usa el Key Digital porque al fin y al cabo tienes que pagar el IVA, ¿qué tal? Te vaya a renta o te vaya a impuestos de sociedades. Usa el Key Digital de manera coherente. Es decir, ¿necesito el Key Digital? Sí. Y yo digo, y abre 2 opciones para digitalizarte, ¿no? Invertir esa tecnología. ¿Puedo usar ese Key Digital en pagarme mi software durante un año, por ejemplo? O subir o un peldaño más en un software de mayor gestión o en digitalizar un proceso de mi empresa que no tengo automatizado. Oye, úsalo. Lo quiero o lo necesito, pero no puedo acceder a lo que necesito digitalizar porque no está la opción. No lo uses. Claro. No lo uses. No lo uses. Y yo creo que el Key Digital es una de las trampas en que estamos cayendo. Caen muchas empresas de usarlo sin sentido de lo que debería de ser. Sobre todo lo que comentaba de las redes sociales, que sea una cosa medible. Claro. Porque al final te dices, bueno, invierto en redes sociales, sí, pero ¿cómo mides tú el retorno que te da eso? Ahora, si tú lo dedicas a
invertir en maquinaria, invertir en ordenadores, invertir en cosas que realmente lo que te va a generar, ahí sí que puedes medir la productividad, lo que te está... Sí, sí, sobre todo en digitalización, en materia de procesos, procedimientos, pero cuando me dicen, oye, me dan un ordenador, un teléfono, te manda un teléfono que tú en el mercado te lo vas a encontrar aquí y lo vas a pagar un 20 o 25% más, que es el margen. Entonces, bueno, es una de las cosas que, pues, en fin, que creo que no solemos aprovechar bien las empresas en ser de verdad más productivas. Bueno, Antonio, con tu experiencia frente de Renta 4 en Jaén, ¿qué perfil de empresa jienense está dando, sabiendo dar ese salto hacia una gestión financiera más moderna, ¿no? Y planificada? A ver, o sea, en esta pregunta, antes de nada, lo que me gustaría decirte es que el empresario jiennense, a pesar de que muchas veces nos castigamos mucho, o por el contrario, tendemos a ensalzar mucho la labor. O sea, yo creo que el empresario jiennense no es muy diferente al madrileño, al catalán o al empresario gallego. Es decir, al final tienen problemas y quebraderos de cabeza muy similares, ¿vale? Lo que sí es cierto es que cada zona geográfica tiene sus propios secos y su propia idiosincrasia. Y es verdad que la provincia de Jaén es un área geográfica en la que la estructura productiva, pues básicamente está muy participada por el sector agrícola, por el sector servicios y también un poco por el turismo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto hay que tener en cuenta que, claro, no es lo mismo, por ejemplo, un empresario que tiene una fábrica de chips, ¿vale? Que lógicamente está metido totalmente en el mundo tecnológico y que lógicamente normalmente suele ser una gestión mucho más profesionalizada que la que puede tener, por ejemplo, una cooperativa de aceite. Al margen de eso, pues por ejemplo, en el caso del olivar, en Jaén la mayor parte del olivar es olivar tradicional, está muy atomizado entre pequeños propietarios, entonces claro, ¿qué ocurre? Que al final eso dificulta mucho la modernización. Es verdad que poco a poco se está reduciendo, pero lo dificulta porque son sectores muy tradicionales y lógicamente no es lo mismo la gestión, la inversión en tecnología o digitalización que puede hacer una cooperativa que le puede hacer, como comento, una empresa que se dedique, que te digo, a fabricar máquinas de alta tecnología. Sí. ¿Qué ocurre? Que en Jaén, como comento, estamos muy participados por esos sectores y lógicamente eso al final cuesta un poco más. No obstante, en ese aspecto creo que es fundamental la labor que hacen las instituciones públicas de generar incentivos. Y, por ejemplo, creo que es una muy buena noticia para la provincia de Jaén el tema de CTDEX. CTDEX es una noticia muy buena porque al final es un centro que lo que se va a dedicar es a la fabricación, si no me equivoco, de drones, ¿vale? Y, lógicamente, eso va a generar un hub de empresas alrededor, ¿vale? De servicios auxiliares que va a hacer que Jaén se convierta en ese sentido en un referente en un sector que es lo que llamamos una megatendencia, es decir, un sector que está muy, muy, muy participado, que es de alta tecnología, ¿vale? Y eso, como comento, más allá de los puestos de trabajo que pueda generar, que por supuesto también hay que valorarlo muy positivamente, claro. Yo creo que es muy importante porque también va a diversificar un poco esa estructura productiva que tenemos, ¿de acuerdo? Que no dependa tanto de la agricultura, que, ojo, para mí el olivar hay que fomentarlo y hay que mejorarlo y hay que profesionalizarlo, pero es verdad que también es importante diversificar en otra industria y también, como digo, generar otro tejido, ¿no? 100% de acuerdo contigo. Es decir, del sector del aceite de oliva, Jaén siempre va a estar 100%, vamos, no me lo imagino yo que no viva, su economía no pase por el sector del oliva, imposible, creo, imposible al 100%, o sea, que tenga el mayor peso, no. Pero necesita más profesionalización y modernización, pero debemos no depender tanto, yo siempre hablo mucho en este programa, no depender tanto del campo, de factores externos como la lluvia, es decir, la climatología en definitiva, y otros factores de si el aceite sube o baja, y diversificar en otras industrias, como por ejemplo puede ser ahora el CTS, que va a venir muy bien, o por ejemplo, bueno, el tema candente en los últimos meses en la provincia de Jaén, que son las plantas de biometano, claro. Que también es otra industria que se podría generar, pero bueno, que tenemos, bueno, pues los que están a favor, los que están en contra y tenemos también ahí, pues bueno, ese debate, ese dilema. Bueno, por último, Antonio, ¿qué consejo darías tanto a una familia como un empresario si hoy se plantea dar el primer paso en el mundo de la inversión, pero no sabe por dónde empezar? A ver, yo siempre digo que uno tiene que invertir, Diego, en lo que conoce, ¿de acuerdo? Y en lo que entiende, más que nada porque cuando la cosa va bien, pues si no entiendes en lo que estás invirtiendo, cuando la cosa va bien no vas a tener ningún problema, pero cuando la cosa va mal te vas a empezar a hacer preguntas y si no sabes en qué estás invirtiendo te va a generar mucha intranquilidad. Claro, ¿qué ocurre?
que a veces la gente quiere realizar inversiones y le falta conocimiento. Hay que tener en cuenta que el mundo de la inversión financiera es un mundo que genera mucha curiosidad, que genera mucha inquietud en la gente, pero que, como decimos, la mayoría de la gente no acaba de entender bien cómo funciona, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es fundamental ir de la mano de un profesional. Y creo que, afortunadamente, a día de hoy existen entidades, entre las que se encuentra, obviamente, Renta 4, en las que asesoramos, formamos y tutelamos a nuestros clientes de una forma totalmente independiente y con un alineamiento total de intereses, ¿vale? Nosotros no hacemos venta de productos, lo que hacemos, no hacemos venta de productos, lo que hacemos es una banca de cliente, una banca totalmente orientada al cliente, ¿vale? Y lo que buscamos fundamentalmente es su bienestar, tanto a nivel, obviamente, económico y financiero, como también, por qué no decirlo, a nivel emocional, por lo que he comentado anteriormente, porque son inversiones que conllevan un riesgo emocional, por decirlo de una forma, y es fundamental, como digo, estar con profesionales, con gente que sepa gestionar inversiones, pero sobre todo, insisto, muy importante esto, sepa gestionar inversores. Y en este sentido, Diego, y para ir terminando, yo el mejor consejo que le puedo ofrecer desde este micrófono a cualquier oyente es que no dude en ponerse en contacto con nosotros, con Renta 4 en este caso, para cualquier consulta que le pueda surgir en materia de ahorro e inversión. Nosotros somos profesionales, en mi caso voy camino ya de los 20 años de experiencia gestionando inversiones, gestionando inversores y gestionando mi propia cartera de inversión, que para mí, como comentaba antes, es fundamental para empatizar con esas emociones que puede generar un momento este. Dinos, Antonio, para quien no lo sepa, ¿dónde encontráis? Pues mira, la sucursal de Renta 4 Banco en Jaén se encuentra situada en Avenida Madrid 15, ¿de acuerdo? Nuestro teléfono es el 953 29 58 44. Y también, bueno, nos pueden consultar por correo electrónico en jaen@renta4.es. Pues nada, ahí lo dejamos. Y matizar también, si me equivoco me corriges, que Renta 4 no es un banco al uso, es banco, porque está catalogado como banco, pero no es la banca tradicional que todos conocemos, ¿vale? Por lo tanto, es una entidad financiera o un banco, bajando las palabras más tradicionales, especializado en productos de ahorro y de inversión y de gestión del patrimonio, ¿vale? Correcto. Tanto para familias como para empresas. Pues muchas gracias, Antonio, por haber venido, haber asistido y, como siempre que te tiendo el guante me lo recoges, ¿vale? Hoy hemos hablado, pues, de inversión, pero sobre todo de visión, ¿no? De la mano de un profesional, de cómo la educación financiera y de la planificación son auténticas herramientas para construir el futuro. Invertir no es un lujo, como ya hemos visto, está al alcance de todos y es una forma de proteger lo que tenemos y de multiplicar lo que podemos llegar a conseguir. Y tanto en familias como en empresas la clave no está en ganar más, sino en gestionar mejor. Tampoco en ahorrar más, sino en, como bien ha comentado Antonio, en tener la liquidez justa para el día a día. En un momento en el que las pensiones generan incertidumbre, como hemos hablado, la inflación sigue siendo un reto y las empresas viven en un entorno cambiante, la educación financiera se convierte en el mejor escudo y en la mejor oportunidad. Y aquí me quiero quedar con una frase de Benjamin Franklin que resume un poco muy bien el espíritu que hemos transmitido hoy aquí en el programa de hoy, y es que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Para mí. Bueno, soy Diego Miguel Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más aquí en Jaén Plus Radio, en la brújula económica de Jaén. Nos vemos la semana que viene, buena semana y muchas gracias.